¿Qué análisis hace de los cuentos de Horacio Quiroga? No, pues yo no hago ningún análisis, me parece un buen cuentista y ya. No. Yo trato de no sobreinterpretar el arte y la literatura, ¿eh? Sobre todo les cuento por esto. Porque yo como escritor me he encontrado con gente que interpreta cosas que yo escribo que me quedo a cuadros escoceses, ¿no? O sea, alucino como si me hubiera comido 1 kilo de LSD. Oye, es que en este cuento tú quisiste decir esto. Y yo, no, ni se me hubiera ocurrido. Sobreinterpretar el arte es un error. Es preferible subinterpretarlo. La interpretación que hagas tú es válida para ti, pero nada más para ti. Todo lo demás es una exageración, porque siempre lo veo yo desde el punto de vista de las letras de canciones, por ejemplo. Cuando se sobreinterpretan las letras de canciones, y en el rock este es un fenómeno absolutamente delirante. Hay gente que va a deshilar hasta las comas, a ver si esa coma se puso en ese lugar por algún motivo esotérico. Y entonces se llega a conclusiones sobre letras de rock impresionantes, y cuando vas con el autor dices, oye, ¿y esta frase qué significa? Dice, no, la metí allí porque rima. Yo, claro, pero ¿cómo cree la gente que se hace una canción? La canción se hace ateniéndose a la musicalidad, primero que nada, de la propia letra. Entonces, en esa musicalidad y en las rimas te ves constreñido, que a veces metes cosas raras, metes lo primero que se te ocurre, y no estás pensando en que no, lo que yo quiero es hablar sobre la profunda trascendencia de la lucha del hombre en contra de los elementos para poner, y la lluvia sigue y sigue. No, es que si la lluvia sigue y sigue, la tengo allí porque más abajo dice, 4 perros me persiguen, y sigue y me persiguen, pues rima, aunque tenga la N allí que no debería estar. Medio perro me persigue, sí, eso mejor, en vez de sigue y sigue, la lluvia sigue y sigue, medio perro me persigue. Qué bonito. ¿Qué quisiste decir con medio perro? Quise rimar, papá. Me pareció bonita la frase. La intencionalidad de la canción puede ser una cosa, pero el deshilar cada frase probablemente sea un error. Pienso en letras mías incluso, ¿no? Cuando digo, ya no sé si es una broma este universo, que estoy haciendo una observación profundísima. No, pues estoy diciendo que francamente siento que me traen de su tonto. Hay demasiado que se dice. Yo, por ejemplo, cuando veo una planta en un cuadro maravilloso y hay una planta allí, y entonces dice, esa planta la puso allí porque esa planta, cuando la comes es venenosa, entonces es una reflexión sobre la muerte del pintor. Si no la habrá puesto porque le gustan las flores estas y son rojitas. Hasta allí también hay que aplicar, por cierto, la navaja de Occam.